Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta serie de entrevistas que vamos a tener esta mañana. No sé si os está entrando ya el gusanillo de comer algo, porque vamos con un poquito de retraso, pero estábamos aquí solucionando un problema que tenemos desde hace un par de siglos, de milenios, hace un par de milenios más o menos, que es el garum, una pasta romana que se untaban, dicen, en el pan, pero que estamos aquí diciendo que igual no, que igual era una especie de salsa para las ensaladas y cosas así. Bueno, pues vamos a hablar de eso ahora, dentro de un poquito. Vamos a hacer una serie de entrevistas. Me voy a presentar para empezar. Soy Javier. Vengo acompañado de Usune y de Marta, que son las responsables de dos blogs de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, cienciacallera.eus y mujeresconciencia.com. Y yo también trabajo en mi blog, que en este caso es Activa tu Neurona, junto con Izaskun Lekuona, que está aquí, también haciendo la parte fotográfica. Bueno, vamos a hacer una serie de entrevistas a lo largo de este día, que hemos llamado así en general del suelo al cielo. Del suelo al cielo todo es ciencia, porque vamos a empezar hablando de arqueología y vamos a terminar hablando de astronomía. La astronomía será a la tarde, la arqueología con dos Marías, con María José Noain del Museo Iaso de Irún, es la responsable de actividades de ese museo, y con María Molina Intxaustegui, que trabaja, en este caso, su tesis doctoral, pero está haciendo también una importante labor en el INSUB, ¿no? En la Sociedad Cultural de Arqueología Subacuática, aquí en San Sebastián. Gracias a las dos por estar con nosotros esta mañana. Y eso, empezamos hablando de arqueología, si os parece. Cuando hablamos de arqueología tenemos que echar la mirada atrás, pero cuando hablamos de ciencia normalmente pensamos un poco en el futuro, ¿no? En qué nos puede aportar la ciencia para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestra calidad de vida, incluso para nuestro presente. Con la arqueología hay que echar un poco la mirada hacia atrás. Es un poco como una ciencia extraña en ese sentido, ¿no? No sé qué pensáis. Bueno, yo para empezar tengo muy a menudo la discusión de si la arqueología es ciencia o no. Antes que hablábamos de nuestra tarea como docentes, con los alumnos discuto de esto recurrentemente. Pues si vosotros hacéis historia, si la historia se interpreta, si la historia es subjetiva, no os podéis llamar ciencia. Yo siempre digo, no, para nada. La arqueología tiene una metodología científica 100%, luego si quieres añades tu opinión, y es la metodología científica que se utiliza para hacer historia intentando ser lo más objetiva posible y extraer la información de los datos que encontramos, ¿no? Con lo cual, por supuesto que es correcto empezar con arqueología. Y luego respecto a esa función, ¿no? Que en el caso de la medicina o de la astronomía parece tan evidente, a mí siempre me gusta una frase que es súper tópica, la decimos los arqueólogos siempre, pero que creo que es verdad. Necesitamos conocer el pasado para entender el presente, lo que somos, y para poder estar mejor preparados para el futuro. O sea, gracias a estudiar nuestros orígenes podemos entender lo que somos como seres humanos y de ahí seguir hasta el cielo. Pues yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Nosotros, como arqueología subacuática, cuando trabajamos debajo del agua, no hacemos más que establecer una metodología 100% científica y luego, a la hora de interpretar, nos pasamos más tiempo en un laboratorio que realmente redactando textos o transcribiendo documentos. Dataciones de carbono 14, dendrocronología, sonares de barrido lateral, oceanografía, estudios de corrientes, estudios palinológicos. Yo ahí veo bastante ciencia. Bastante. Por centrar un poquito, el Museo Iaso de Irún es el periodo romano. ¿De qué fechas estaríamos hablando exactamente? En el museo tratamos sobre todo los últimos siglos antes del cambio de nuestra era, que es la última etapa de la Edad del Hierro en nuestro territorio, porque tenemos una sala dedicada al mundo indígena en el que hablamos de la presencia vascona, y luego en el resto de la colección, ya de plena época romana, hablamos sobre todo de los dos primeros siglos de nuestra era, llegando hasta la primera mitad del siglo III después de Cristo. En realidad, cuando hablamos del mundo romano, si somos estrictos, partiríamos de la fecha mítica de la fundación de Roma, el 753 a.C., y en su vertiente occidental podríamos llegar hasta el 476 después, o sea, estamos hablando de un milenio de existencia. Pero los restos arqueológicos que encontramos en Oyaso van los más antiguos, desde el cambio de era hasta, como decía, comienzos del siglo III después de Cristo. Y en el caso de María Molina Intxaustegui, ella es del siglo XVIII, pero es que encima dice que el mundo romano que le aburre mucho, porque cuando se sumerge por ahí y encuentra una ánfora, ni siquiera la llama ánfora, la llama maceta. Y además, para ella la historia empieza en el año 1492, antes no había nada. Antes había cosas, había proyectos de sociedades. Proyectos de... Esto es porque era un poco de polémica, porque se han puesto de acuerdo en todo y han dicho, pues hay que dar un poco de polémica a la cosa. No, a mí me gusta mucho el mundo romano. Lo que pasa es que, a ver, los barcos no son tan espectaculares como en la época moderna, que es la que a mí me gusta. Están atados con cordones, sí, parece mentira, pero no hay clavos, hay cordones.
y cuando tú encuentras una ánfora, es decir, ahí, digamos como la maceta, perdóname, donde se introducía bien comida o líquidos para transportarlos en el barco, porque una ánfora es solamente para transporte marítimo. Hay una serie de listas, haces el dibujo, dices, pues es la Lamboya tal, es la Dressel 27, Dressel 7 y no puedo con eso. Tú tampoco puedes. A mí la tipología cerámica me parece imprescindible, pero prefiero que la hagan otros. Claro, yo prefiero encontrarme pues cañones, toda la parte de una estructura del barco, lingotes de plata, ese tipo de cosas siempre me ha llamado un poquito más que un par de ánforas bien puestas ahí, diciendo, es una Dressel 14, muy bien, siguiente. Bueno, decía María José Noain que la arqueología nos vale para entender nuestro presente y para saber hacia dónde vamos también en nuestro futuro. Cuando uno visita un sitio romano, es muy raro que no llegue siempre a una referencia histórica que es el siglo III. Llegas a cualquier sitio romano y te explican, mira, esto fue así, fue así, fue así, pero llegó un momento que fue el siglo III en que hubo una crisis. Y como estamos en plena actualidad y en plena crisis, me pregunto si se puede establecer un paralelismo entre aquella crisis del siglo III y la que tenemos ahora. Bueno, fíjate que yo he comentado precisamente que la colección de Oyaso, las piezas más tardías que tenemos, llegan hasta mediados del siglo III después de Cristo. No es casualidad, o sea que tiene que ver con tu pregunta. En cierto sentido, sí, es algo a lo que se está recurriendo mucho, comparar este momento de crisis actual con la crisis del siglo III después de Cristo, que para los que no lo sepan fue básicamente un colapso económico que tuvo lógicamente consecuencias políticas, fue una época de mucha inestabilidad. De hecho, en los yacimientos tiene mucha importancia porque muchísimas de las ciudades romanas que conocemos se vuelven a amurallar en ese momento. Las murallas fundacionales muchas veces son simbólicas porque ya se ha producido la pacificación del territorio, y las murallas, como las de Lugo, por ejemplo, que aparecen en esta época de crisis, tienen funciones defensivas de verdad. Y hoy en día la crisis ha sido provocada por otros motivos muy distintos. Aquí sobre todo hablamos de la famosa burbuja inmobiliaria, pero en realidad es el mismo modelo. Una crisis económica que tiene como consecuencias crisis de otro tipo, como crisis políticas o, por supuesto, la terrible crisis cultural que es en la que estamos inmersos y la que más nos perjudica a nosotros. No sé. Perfecto. No sé si quieres añadir algo más. ¿En el siglo XVIII pasaba esto? No. No, en el siglo XVIII realmente, como eran monarquías absolutistas, se pegaban entre ellos mientras el populacho moría. A grosso modo. Bueno, vamos a entrar en otro tema. Pregunta para las dos, ¿eh? ¿Por qué es importante tener museos? Arranco. El museo, cuando nace, sobre todo a partir de las grandes colecciones del siglo XIX, no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora. En origen, su principal labor, que los museos de hoy en día la tienen que seguir teniendo, era proteger esas colecciones, mantenerlas y ofrecer al público la posibilidad de verlas, pero nada más. El valor que se añade ahora, sobre todo a través de la llamada nueva museología de los años 60, es que el museo puede funcionar como mediador entre el patrimonio, ese patrimonio cultural, material, inmaterial, de cualquier temática que nos queramos imaginar, y la sociedad. Yo creo que esa es la auténtica labor, no solamente proteger esas colecciones, está muy bien que estén ahí, las conservamos, las guardamos, las exhibimos, pero realmente tenemos que dotar a la sociedad de herramientas para poder conocer, entender esas colecciones y, sobre todo, disfrutarlas. No puedo estar más de acuerdo, parece que lo hemos hablado antes, pero nos acabamos de conocer. Es verdad, el museo tiene que ser un lugar vivo, es decir, un lugar donde haya un encuentro, no solamente lo que lo comentábamos antes, no solo de talleres infantiles donde pasar el rato y que los niños se lo pasen bien, nosotros también, donde divulgar, donde dar conciertos, donde acercar el entorno cultural a un museo con una temática determinada, como por ejemplo el periodo romano, pero interconectado con la sociedad de ahora, porque si no vamos a tener un grave problema en un futuro. Por ejemplo, yo me acuerdo, viniendo un poquito a mi área, que es la temática náutica, el Museo del Vasa, que es el museo de un barco del siglo XVII en perfectas condiciones, es el museo de Suecia que más visitantes tiene anualmente. 1 millonada es lo que ganan, también lo que gastan, pero al final les sigue beneficiando y es la atracción estrella de todo un país nórdico. Un barco hundido, bien llevado y bien gestionado. Decíais antes de que empezáramos la entrevista que hace falta divulgadores profesionales que sepan contar toda esa historia a la gente.
Sí, yo creo que hay dos ramas en nuestro trabajo. Una es la rama más científica, es decir, la investigación, y otra la divulgación. La investigación casi siempre se asocia con la universidad, aunque pueda haber fundaciones, como es el caso de Arqueolan, cercana a Irún, pero bueno, parece que tiene que ver sobre todo con la universidad, y la divulgación con los museos o con otras instituciones o con personajes que a nivel particular intentan contar la historia o la arqueología en este caso. Y es imprescindible que ambas vertientes vayan de la mano, se comuniquen y trabajen conjuntamente. No podemos avanzar en el conocimiento histórico sin la investigación, que es lo que hacéis vosotros. O sea, es la base y es lo imprescindible. Pero si esa investigación se queda exclusivamente en la universidad, algo está fallando. Y ahí es donde entran los divulgadores profesionales y los mediadores de los museos. En la divulgación hay que tener muy en cuenta al público al que se dirige uno, porque no tiene nada que ver una divulgación científica a nivel académico, que a mí me puede ser beneficiosa, y no tiene nada que ver un público amateur que simplemente está interesado o que todavía no está interesado y que le tienes que enganchar ese interés. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que hacerlo de manera muy profesional, porque si no, al final yo suelo trabajar con dinero público muchas veces. Yo ahora mismo tengo un sueldo que es del gobierno vasco, véase, es dinero público. Si la sociedad no entiende por qué me está pagando de sus impuestos mi trabajo, ahí hay una brecha insalvable, muy peligrosa, y que entonces mi trabajo carece de ningún tipo de credibilidad y de ningún tipo de sentido. Si vosotros consideráis que lo que yo hago no tiene ninguna relevancia, no me paguéis. Que no es así, pero por si acaso. Una vez le pregunté al exalcalde de Bilbao, a Iñaki Azcuna, ¿por qué no teníamos que en paz descanse. ¿Por qué no teníamos un museo de ciencia en Bilbao? Somos la capital del mundo, mal está que lo diga yo aquí, pero bueno. Entonces, eso es broma, es broma. Entonces él me dijo, bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que todos los días me llegan un montón de peticiones de gente que quiere tener un museo. Y además, con unas cosas rarísimas, que yo creo que solamente esa persona cree que tienen que estar en un museo. ¿Por qué hay cosas que tenemos en un museo y no nos preguntamos que tienen que estar en un museo? Es decir, ¿por qué sabemos que eso tiene que estar en un museo? Yo le cedo la palabra a ella, pero antes te quiero poner una puntillita, que es que en Bilbao no, pero en Donosti tenemos un museo de la ciencia. Entonces, ya lo siento, pero todo lo no podéis tener. Me parece una pregunta realmente difícil. Iñaki Díaz Balerdi, que es un profesor del Departamento de Arte de la Universidad del País Vasco en Vitoria, escribió ahora, no sé, 3 o 4 años un libro que se titulaba Archipiélagos de museos o algo así. Y lo del museo por habitante o más bien por kilómetro cuadrado en Guipúzcoa es casi como los bares. En muchos sentidos me sabe mal decirlo, pero creo que puede haber hasta demasiados museos. Por un lado está, como tú planteabas en la pregunta, decidir qué merece la pena, qué debe estar en un museo para protegerse y divulgarse. Y ahí hay muchos criterios y bueno, pues creo que los profesionales de la materia pueden ser los que deban un poco decidir. Pero es que el problema no es tanto yo quiero mi museo, quiero que mi pueblo tenga un museo y tengo una colección fantástica de lo que sea. No es tanto cómo nace el museo, sino cómo se mantiene el museo. Hay que hacer, no te diré un estudio de mercado porque trabajamos con cultura y no nos movemos en esos parámetros, pero hay que ver también qué mantenimiento, qué presupuesto va a tener ese museo, qué posibilidades de público, si el museo abre porque el político de turno cree que es interesante, porque se le ha convencido, porque es una estrategia que tiene otro tipo de criterios, pero luego no funciona como tal, no tiene actividades, no tiene programa educativo, es mejor que ese museo no se inaugure. O sea que, por un lado, valorar la colección y decidir que sí y que no, pero sobre todo también valorar la viabilidad de que luego ese museo cumpla con su objetivo. La sociedad en general tiene la percepción de que los museos son caros. De que voy a ir a un museo, me van a cobrar 3, 5, 10 euros por entrar y que, pues igual es demasiado, igual no voy, ¿no? ¿Qué pensáis? Yo no tengo claro el tema de la gratuidad de los museos. Por un lado, mi primer instinto es, claro, evidentemente que tienen que ser gratis y que todo el mundo acceda a ellos, pero luego me paro a pensar, también es una frase tópica, pero que nadie cuestiona que hay que pagar el cine. O que nadie cuestiona que hay que pagar una entrada para un partido de fútbol. Entonces es, ¿y por qué el acceso a otros elementos de la cultura es evidente que tienen que ser pagando y los museos no? Un museo es muy caro de mantener y en los museos trabajamos profesionales de la gestión cultural con esa labor de mediación y recibimos, como tú comentabas hace un momento, subvenciones públicas que normalmente nunca son suficientes para el mantenimiento del museo, que también se alimenta de lo que cobra en taquilla. Entonces, a mí me gustaría pensar que los museos deben pagarse,
y que eso sea compatible, que nadie, absolutamente nadie, se quede sin entrar a un museo porque la entrada le parezca demasiado cara. Y ahí hay muchos términos medios. Entradas reducidas, que habitualmente las tenemos para parados, para jóvenes, para jubilados, para todo lo que queramos. Ofertas, un día de gratuidad, que es, por ejemplo, lo que se hace en San Telmo, que si no me equivoco, todos los martes la entrada es gratis. Es decir, que exista ese acceso, pero que luego haya también una tarifa que contribuya al mantenimiento del museo y que ayude sobre todo a valorar. Porque por un lado la gente se queja de que la cultura no es gratis, pero por otro lado también la gente habitualmente cuando ve que un producto es gratis, piensa que tiene menos valor que un producto que tiene un precio. Yo solamente quería hacer un pequeño apunte sobre, y no vamos a entrar en tema de política porque entonces ya se nos va de madre, pero hay países donde independientemente del partido político que gobierne, la cultura va a tener siempre el mismo presupuesto. Uno de ellos es, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido tiene un presupuesto de cultura impresionante y eso hace que independientemente de que estén los Tories o esté el partido que sea, siempre va a haber. Y hay muchísimo celo, bien desde el ciudadano, bien desde el político, para cuidar del patrimonio, y hay muchas asociaciones, hay voluntariado, los jubilados van ahí, crean muchísimas asociaciones con dinero, generan empleo, generan muchísimas historias que aquí no hay concienciación. Y si no hay concienciación desde la base, aquel que llegue hasta la cima no la va a tener. Entonces, ahí el museo educación es algo mucho más complejo que simplemente decir abaratemos los costes, creo. Si no nos ponemos de acuerdo para hacer un sistema educativo, pues imagínate para lo demás, ¿no? Oye, y hay otra cosa en los museos, precisamente hablando de esto del precio, ¿no? Tenemos la entrada normal, que cuesta lo que cuesta, y luego nos dicen, si quieres una visita guiada, son X euros más. A veces cuando miramos mucho el presupuesto siempre decimos, joder, es que igual gastarme otros 5, otros 10 euros en una visita guiada, no sé si merece la pena o no. ¿Merece la pena gastarse esos 5 euros en una visita guiada? Es decir, vamos a ver y aprender cosas que en la visita normal que hacemos nosotros no vamos a averiguar. En mi caso, si te respondo a título personal, creo que es una decisión que solamente puede tomar el visitante y que depende mucho del tipo de museo. Yo cuando voy a un museo, si es de una temática absolutamente desconocida, me encanta la visita guiada, porque me dan claves y herramientas para entender una colección a la que no puedo acceder. Cuando voy, por ejemplo, a un museo de arte o de arqueología, no cojo la visita guiada nunca, porque afortunadamente tengo esas herramientas que en otros museos me faltan. Entonces yo creo que es un criterio interesante. Pero si lo llevo a mi terreno, al caso concreto de Oyaso, la visita guiada es absolutamente imprescindible. Igual me paso, pero conviene hacerla. En el caso de Oyaso tenemos una colección muy especial, no hay grandes obras de arte, no tenemos mosaicos, no tenemos estatuas, no tenemos epigrafía. Es un museo que interesa por otros aspectos, por las colecciones de materia orgánica, etcétera, etcétera. Y aunque todo está perfectamente explicado en los paneles, también sabemos que la gente no se lee los paneles porque la gente no quiere leer ni en un museo ni en ningún sitio, y la visita, ahora decimos más bien dinamizada que guiada, parece que tiene otras connotaciones, aporta muchísima información que al visitante que hace la visita por su cuenta se le puede escapar. Tenemos entre el público a Chelo Ruiz, con la que vamos a hablar después. Ella trabaja en el departamento, uno de los departamentos de informática de la Universidad del País Vasco. Seguramente le podréis pedir alguna especie de deseo de algo que os apetezca tener en el museo, que digas, oye, con esta nueva tecnología seguro que las visitas ya son la repera. Yo sé que a María Molina Inchaustegui, cuando le pregunté qué aparato tecnológico le encantaría tener para hacer sus actividades, dijo, a mí aparatos tecnológicos no, a mí tráeme gente preparada, gente que sea capaz de interpretar los datos y las cosas como Dios manda, ¿no? Yo voy a decir una cosa que a mí no me gusta, que es la audioguía. Porque como yo tengo que hacer preguntas y al cacharro ese no le puedo hacer preguntas, pues no me gusta la audioguía. Pero ¿qué aparatos tecnológicos? ¿Qué puede ayudar a mejorar la comunicación dentro de un museo? Dentro de un museo arqueológico, más que en ningún otro, cualquier herramienta que ayude a interpretar y entender las ruinas. A ver, es que a mí me duele mucho, pero cuando me dicen es que estos son 4 piedras, es que literalmente suelen ser 4 piedras. Y a mí como arqueóloga muchísimas veces me cuesta entender un yacimiento y poder imaginar esos edificios en alzado con sus techumbres, esa ciudad adquiriendo vida o poder visualizar a la gente paseando por sus calles. Y ahí está el reto. Lo que pasa es que yo creo que ya se están empezando a encontrar soluciones muy interesantes. Una de las claves parece que hoy en día es la realidad aumentada.
Y yo lo vi, creo que la primera vez que lo he visto fue en un espacio arqueológico en Cádiz, capital, que encontraron precisamente parte de una factoría de salazones donde hacía garum, y también el Gadir, los niveles fenicios de la ciudad. Estaban las 4 piedras colocadas y había unas pequeñas tablets que el visitante podía girar para enfocar sobre las piedras, y cuando daba con ciertas claves aparecía en la pantalla la realidad aumentada, que además permitía al visitante pasearse un poco entre las calles según giraban las tablets, porque también cambiaba el punto de vista, ¿no? Frente a una infografía impresa o dibujada que hasta ahora siempre era estática. Todo esto lo que tenga que ver con el 3D, con la infografía y con la realidad aumentada, para que el visitante pueda entender cómo era eso hace 2 siglos, 1500 años, 2000 o los que sean. Sí, yo como usuaria de los museos, en este caso, el 3D me parece impresionante. Me encanta. Uno de los mayores aciertos que tuvo, por ejemplo, el Unzi Museo A de aquí fue poner una especie como de submarino donde tú te sentabas y teníamos como pantallitas que era como una especie de viaje en el tiempo, sumergiéndote, y salías y tenías pecios de otras épocas y luego veías galeones y luego tal. Y yo, como especialista precisamente en esos barcos, estaba diciendo, ¡hola, qué guay! Venga, otra, repito. Entonces, sí, lo visual es muy atractivo. Sí, sí. Amalia Valdeón, la directora del Museo Arqueológico de Gasteiz, decía literalmente en un artículo, decía, hay que hacer que las piedras hablen. Y hay algunas actuaciones que son maravillosas. Hay bustos, auténticos bustos parlantes que son de piedra, pero se ha conseguido meter una cara humana dentro de eso y que esa cara humana hable, ¿no? Y es muy curioso lo que decías, claro, de lo difícil que es reconstruir, ¿no? También en el yacimiento de Forua, en Vizcaya, cerca de Guernica, decía el arqueólogo de allí, dice, bueno, es que los niños piensan que los romanos eran seres muy bajitos. Porque claro, si los muros son así, pues claro, no podían ser muy grandes, ¿no? Entonces eran personas como muy chiquitinas, ¿no? Entonces la dificultad de reconstruir en vertical, ¿no? las cosas, ¿no? Pero bueno, es curioso. Y si tuviéramos que viajar al mundo romano hoy, es decir, imaginemos que hacemos un viaje en el tiempo de estos que la ciencia dice todavía que son imposibles, y aparece por aquí un señor romano. ¿Qué se encontrarían en la Guipúzcoa de hace 2000 años? Puedo barrer para casa, ¿no? Sí, Una claro. vez más. Probablemente en el actual territorio de Guipúzcoa el yacimiento más importante sería Oyaso. En las fuentes clásicas aparecen citados otros, me estoy acordando por ejemplo de Menosca, que parece que se identifica con Zarauz, pero tampoco está del todo claro. Oyaso tiene un papel destacado y afortunadamente parece que hoy podemos decir sin ningún lugar a dudas de que era Irún. Entonces, en ese caso concreto se encontrarían no solamente un asentamiento urbano, no nos atrevemos siempre a decir ciudad, porque en el mundo romano el concepto de civitas implicaba un estatus jurídico que no sabemos si Oyaso tenía, y todo un entramado económico alrededor de ese asentamiento urbano que estaría situado en Irún, ¿no? Con un importante puerto que formaría parte de todo el tráfico comercial por el Cantábrico. Hablamos del mundo romano y siempre pensamos en el Mare Nostrum, en el Mediterráneo, pero que nadie se olvide del Mare Externum, que era el Atlántico, donde había también importantísimas rutas comerciales que iban desde Lisboa hasta Londres, ¿no? Por toda la costa de Portugal, España, Francia, hasta llegar a Gran Bretaña. Y luego, además del puerto, todo el complejo de explotaciones mineras en el entorno de Peñas de Haya o de Haya Caurría, en término municipal de Irún y de Oyarzún. Junto o alrededor de esa aglomeración urbana con esta importante actividad económica en torno al puerto y las minas, probablemente en todos los puntos costeros que después se convirtieron en villas medievales, habría también presencia romana. Según se va avanzando con la arqueología preventiva y haciendo intervenciones urbanas, lo romano, que hasta finales de los años 60 en el País Vasco, en la vertiente cantábrica, no existía para nada, está apareciendo. Ya hay restos arqueológicos de época romana, además de, por supuesto, en Irún, en Hondarribi, en Donosti, en Guetaria, en Zarauz, con lo cual probablemente en todas aquellas zonas en las que había puertos naturales que después se escogieron para la fundación de las villas medievales precisamente por ese motivo, habría pequeñas poblaciones de tal forma que, por lo menos en la costa, todo el territorio estaría poblado de asentamientos romanos. ¿Y nos queda mucho por descubrir todavía? Nos queda muchísimo. Cada vez sabemos más de cómo era ese mundo romano del siglo I y II después de Cristo en Oyaso, pero ahora sobre todo lo que nos falta saber es cómo era la Oyaso antes de Oyaso y la Oyaso después de Oyaso. En Oyaso tenía que haber un asentamiento vascón. Estrabón habla de una polis vasco-romana o vascona romana,
más correctamente. Bajo los niveles estratigráficos romanos del centro de Irún no aparece el asentamiento indígena, así que ahí no está. En las inmediaciones de San Marcial, de Jaizkibel, de Peñas de Haya probablemente, pero todavía no lo hemos encontrado, con lo cual sabemos que había una presencia indígena, eso es evidente, pero no sabemos dónde está. Hay un vacío arqueológico que hay que llenar. Y lo mismo ocurre después. En nuestro caso, el siglo IV, V después de Cristo, que tiene presencia en el mundo subacuático del Cabo de Iger, ¿no? Porque yo creo que encontráis a veces restos tardoantiguos y altomedievales. Ahí en el Museo Oyaso unas figuritas que pertenecen a un cofre, pensábamos nosotros, que Insub la rescató en el 84 y se llevaron al Museo Oyaso. Y dicen que es una de las mejores piezas del museo, no es por echarnos flores, pero... Los famosos bronces de Iger son los tesoros de Oyaso. Pues ya sabes que no tenemos los originales. ¿Dónde están? Ahora mismo supongo que estarán en Gordallua. En Oyaso... ¿Vale? Los quedamos. Sí, los sacamos. Bueno, pues de momento estamos peleando por traer los originales a la colección, pero no. Pero bueno, ya termino con lo que me estabas diciendo. Tras ese final del siglo III después de Cristo, todo lo que es la época tardoantigua y sobre todo los comienzos de la edad medieval, lo que conocemos con la Edad Oscura, vuelve a desaparecer el registro arqueológico. Entonces, la investigación sobre todo para conocer el mundo indígena y el mundo alto medieval. Y en ese mare externum que decíamos, unos siglos más tarde aparece la construcción de balleneros y llegamos a América prácticamente, y en el camino pasamos por un montón de sitios. ¿Cómo va la tesis en ese sentido de llegar a identificar que la construcción de los barcos que se hacían aquí en Euskadi, la de Euskadi de entonces, ha llegado hasta América? Es una investigación que estoy llevando en curso y que es muy interesante porque el País Vasco, y no solamente, sino toda la zona cantábrica, no bebe del Mediterráneo. Entonces, al no beber del Mediterráneo, bebe de otras culturas, culturas norteñas que hasta ahora no se han investigado en conjunto. Entonces, tenemos un proyecto en Suecia donde estamos investigando las trayectorias mercantiles y, por lo tanto, la transmisión de ideas de la cultura nórdica con la cultura vasca. Y bueno, están dando unos resultados muy interesantes. Luego hemos encontrado también pecios vascos en Florida, hemos encontrado en Bahía de Mejillones en Chile. Hay hasta un filipino que me ha dicho que igual hay uno que es vasco por ahí, por la zona de Manila. Y yo, bueno, hasta que no me enseñes datos no vamos a... Y, por ejemplo, la semana pasada me contactó un genovés especializado en artillería moderna, los cañones, que había descubierto una fragata vasco-genovesa construida en San Sebastián en 1513, que se hundió en las costas de Sicilia. Entonces, bueno, pues la transmisión de ideas está ahí. Lo que pasa es que es una investigación un poco complejita. Y eso es lo que hay que probar ahora. Claro, de manera científica. Porque... Ni más ni menos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A ti. Ha sido interesantísimo. Si tenéis cualquier pregunta, es el momento. El público también puede preguntar, aquí no se lo pregunto yo, ¿eh? O sea que animaros. ¿Alguna cuestión? ¿Nada? Pues muchísimas gracias, lo dicho. Gracias a ti. Pues vamos con la segunda de las entrevistas de esta jornada. Decía en la primera que estaba entre el público Chelo Ruiz y no sé si al final, después de la entrevista, han hablado algo de algún aparato tecnológico para los museos o no. ¿Cómo lo llevan? Chelo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. No hemos hablado de ningún aparato tecnológico, pero lo de la realidad aumentada, realidad virtual, qué duda cabe que en los museos sería muy interesante, sobre todo de cara a la juventud. Yo creo que todo lo que les entra en imágenes se les queda mucho mejor. Y eso de que estés viendo una piedra y de repente verla crecer y que te meta, por ejemplo, en un entorno que incluso pueda haber gente y demás, yo creo que puede ser muy interesante, sí. Bueno, pues sí, igual hemos abierto una vía incluso de investigación para el futuro, ¿no? Sí, para proyectos fin de grado, que siempre andamos teniendo que pensar cosas, pues nos viene bien tener ideas. Vale. Bueno, Chelo Ruiz es doctora en Ingeniería Industrial y miembro del grupo Emakumeak, Makumeak, que estudia, entre otras cosas, los factores sociales que están detrás de que en la última década el número de mujeres que cursan estudios de ingeniería y especialmente de informática esté disminuyendo de forma continuada. Vamos a hablar luego de eso, pero bueno, lo primero, ya ve que voy a quedar mal en la entrevista porque vengo con papel, que no sé si alguien que es ingeniera industrial y cosas informática trabaja en estas cosas, pues dirá, hombre, esto ya es un poco viejo, ¿no? ¿Sigue haciendo cosas en papel usted o no? Sí.
Sí. Yo soy de la vieja escuela y sigo haciendo cosas en papel. De hecho, a mis estudiantes, cuando estamos en clase, claro, ellos lo hacen todo sobre el ordenador, ¿no? Entonces están programando y me llaman, una duda. Digo, ¿dónde está el papel y el bolígrafo? Porque para explicar muchas veces, pero ellos mismos, para programar, cualquier duda que tengas la tienes que escribir en un papel. En la pantalla no puedes. Entonces, sí. O sea que esto que nos venden de que ya todo es en la nube, digital, virtual, no, todavía hay papel. Y Sí. hace falta papel. Todo es en la nube, todo es digital, todo es virtual, pero además el papel sigue siendo muy necesario, muy importante además. Vale, vale. Quiero que empecemos a contextualizar qué es esto de la informática, porque yo con esto tengo un problema. Y el problema que tengo es que yo pienso en la informática que daba en el cole, me decían, vamos a dar clase de informática. Y entonces me llevaban a hacer algo que podríamos decir hoy que es mecanografía. Y después me decían que vamos a clase de informática y lo que hacíamos era jugar con un ordenador, a jueguecitos de naves. Pero hoy, ¿qué es la informática? ¿Cómo podemos definir la informática en el siglo XXI? Es muy amplia, porque la informática en realidad hoy en día la tenemos a nuestro alrededor en prácticamente todos los aparatos que utilizamos. No es simplemente estar delante de un ordenador y programarlo para que otros lo puedan utilizar, ¿no? Porque lo que decías, los paquetes de ofimática, los juegos, esos los ha programado alguien, ¿de acuerdo? Y luego el usuario o la usuaria lo que hace es utilizarlos. Pero es que hoy en día la informática está en cualquier aparatito. O sea, no es el ordenador con la pantalla y el ratón. Mismo la lavadora que tienes en casa tiene dentro un microcontrolador que ha tenido que ser programado. Por ejemplo, tú en la lavadora dices, voy a poner el programa de ropa blanca o voy a poner el programa… Entonces dices programa, pero es que dentro hay un microcontrolador que ha sido programado para que sepa detectar qué programa le estás poniendo tú por fuera, pero es que además cada día cosas más novedosas, bueno, el peso de la carga que has metido, cuánta ropa has metido para hacer la distribución del jabón, para decirte que no puede con tanta ropa, podría ser incluso el nivel de suciedad, podría detectarlo. Eso te he puesto el caso de la lavadora, que es de alguna manera la más fácil de ver, pero es que en cualquier sitio, en el mismo coche, ¿no? Cuando lo llevas hoy en día a arreglar te dicen el ordenador de a bordo. Es que en el coche hay cientos de microcontroladores y esos también están programados, tienen sus memorias. Entonces, la gente que se dedica a la informática, antes era mucho lo de programar, pero es que hoy en día es el hardware y el software van íntimamente ligados. O sea, hay que saber programar, pero atendiendo a las características de dispositivos hardware concretos. Ahora que estaba diciendo lo de la lavadora y que tiene un chip dentro que se puede programar, me venía a la cabeza lo de la obsolescencia programada. Que ya veo que es un tema polémico, pero ¿hay mucho de eso? ¿Hay mucho mito o hay mucho de verdad? Porque yo he tenido impresoras que se han roto a los 2 años y un día de estar compradas, y eso ya me parece mucha casualidad. Bueno, yo también tengo mis dudas. Reconozco que ese es un terreno que no domino, más que nada porque no estamos en la industria. Entonces eso siempre piensas que son las industrias las que determinan si va a ser así o no. Lo de las impresoras, pues efectivamente, es que hoy en día es más barato comprarte una impresora que el cartucho de tinta. Entonces, bueno. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Informática o ingeniería informática? Porque esto hace unos años era solo informática, luego parece como que se puso, voy a decir entre comillas, de moda lo de ingeniería, pero no sé si está justificado llamarlo ingeniería. Por lo que nos ha dicho del coche y todo esto, sí, obviamente. Sí, yo tengo muy claro que es una ingeniería como todas las demás, como la ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería industrial, ingeniería aeronáutica, es una ingeniería realmente. Inicialmente, cuando empezó a impartirse aquí, era una licenciatura. Entonces, el número de alumnas era similar al de alumnos. Llegamos alrededor del 50%. Cuando se cambió el nombre a ingeniería, empezamos a notar el bajón. Entonces, le atribuimos el bajón de chicas al nombre. Intentamos hacer lo que han estado comentando antes las compañeras anteriores, ¿no? Un estudio científico, pero no hemos podido llegar a la conclusión de que la hipótesis de que el nombre es el que ha ahuyentado a las chicas.
pero es una cosita que tenemos ahí. Entonces, sí es una ingeniería porque hay muchos factores, tiene una parte científica, pero también tiene una parte tecnológica nada desdeñable. Cuando hablamos de informática en general, desde un punto de vista muy general, en los medios de comunicación, muchas veces lo hacemos para decir pues, que hay una especie de gran encuentro de gente más o menos vestida de una forma un poco rara, que han quedado para jugar en red o por internet con un ancho de banda grandísimo, o hablamos de esas colas inmensas que se producen en Madrid cuando determinada marca saca un aparato nuevo. Hablamos de personas que tienen, pues, no sé, quizá una forma de ser especial o una forma de ver el mundo especial vinculado a un ordenador o a un aparato tecnológico. No sé si esa imagen que trasladamos los medios de comunicación puede no beneficiar a que las mujeres se animen a meterse a estos estudios. Porque van a decir, hombre, si voy a compartir aula con una persona que tiene, no sé, una enfermedad de compra compulsiva de aparatos tecnológicos o que se dedica todo el día a estar jugando en red con amigos, o tal, hombre, pues quizá no me apetece compartir aula con gente así, ¿no? No sé si eso tiene que ver también con... Sí, sospechamos que ese es uno de los factores que puede estar teniendo que ver en que las chicas no se animen. Pero es que es una confusión, porque toda esa gente que acude a los centros, los encounters esos que hacen, donde van a estar jugando, o los que acuden a los centros comerciales a comprar compulsivamente, es que no son ni informáticos ni informáticas, son usuarios. O sea, es gente que va a usar la informática, pero no tienen por qué saber cómo se han programado esos juegos o cómo se consigue el ancho de banda cuando están jugando. Hay gente aficionada que efectivamente sabe mucho, pero en general esos son usuarios los que van a comprar compulsivamente. En la Facultad de Informática, en concreto aquí en la de la UPV, pero supongo que en el resto de facultades y de escuelas técnicas algunas son, la gente es muy normal. Las profesoras y profesores somos muy normal, de vez en cuando nos puede salir una vena friki y nuestras estudiantes y nuestros estudiantes son una juventud encantadora, gente muy normal. ¿Que puede haber algún friki? Estoy segura que en matemáticas puede haber algún friki o alguna friki, que en periodismo siempre en periodismo puede ocurrir, yo mismo, sí. No, pero no es la norma habitual. Entonces lo que hay que intentar es convencer a las chavalas, sobre todo, porque los chicos tienen menos problemas, de que en informática se pueden hacer muchas cosas para cambiar el mundo hacia algo mejor, algo solidario, y entonces la informática nos puede dar herramientas para hacer cosas muy útiles para la gente normal, para cualquiera. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mira, me voy a ir al pasado, ya que han estado las arqueólogas. Yo ya llevo 30 años en la Facultad de Informática. Entonces, ahora este año ha cumplido uno de los grupos de investigación, que se llama Egokituz, ha cumplido 30 años. O sea, empezaron el año que yo entraba. No he estado yo con ellos, yo trabajo en otra rama. Entonces, lo que sí recuerdo era el primer producto que hicieron. Me imagino que la rama que escogieron de investigación, pues supongo que vino dada por contactos con alguien. Entonces, empezaron a trabajar con la gente de Aspace, para niños y niñas con parálisis cerebral. Y entonces tú siempre piensas que esta gente que tiene una parálisis cerebral, pues que también la inteligencia la tienen dormida. Entonces, bueno, empezaron a colaborar y para una niña hicieron un aparato que en aquel momento era de madera, tenía la electrónica por debajo y tenía una pequeña pantalla, no era una pantalla como las de ahora, y entonces en la pantalla le iban saliendo las letras del alfabeto y la niña lo único que tenía que hacer con su parálisis cerebral era darle al aparato de madera, que era como un ratón, y entonces gracias a eso se iba comunicando, con lo cual quedó demostrado que tenía una inteligencia perfectamente normal, pero era su vehículo de comunicación. Entonces, el primer prototipo que hicieron, ya digo, era eso, muy prototipo, muy de madera, pero en un momento determinado tuvieron que cogerlo para exponerlo en algún sitio. Bueno, pues fue para aquella niña, vamos, es que era... Claro, ¿qué ocurre? Que hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo en estos 30 años y se hacen cosas mucho más virgueras. De hecho, lo de que te vaya saliendo el alfabeto y que tú lo pulses, eso es una cosa, ya es habitual en aplicaciones que pueden ser más normales.
Pero para mí me abrió los ojos el ver que se podían hacer cosas con la tecnología para ayudar a quien más lo necesita. Ahora, por ejemplo, me estaba recordando esto a algunos de los vídeos promocionales de Nao, este robot chiquitín tan moderno que se ha puesto mucho de moda, ¿no? Con niños precisamente, ¿no? Con niños que tienen problemas educativos varios, y cómo interactúan con ese robot, cómo juegan entre comillas, porque no están solo jugando, ¿no? Cómo juegan con él, cómo interactúan con él y cómo se relacionan al final con la sociedad alrededor a través de un robot, ¿no? Está claro, los robots pueden ayudar en muchas cosas y ya si son con aspecto humanoide, mucho más. Me imagino que los niños y niñas que, por ejemplo, pueden tener autismo, con un robot igual les resulta más fácil. De hecho, nosotros tenemos en el laboratorio de investigación tenemos 2 naos, aparte de otros robots multiformes, pero los naos son humanoides. Cada vez que van las hijas de mi compañera Elena, pues se ponen a abrazarles a los naos, los cogen como si fueran otros niños, porque además es que son de su tamaño. Entonces se les ve felices a las niñas. ¿Y Marisorguín y Gachagorri quiénes son? Bueno, Marisorguín es nuestro primer robot. Es el primer robot grande que compramos ya en el año 96, o sea, ya tiene 20 años. Es un mamotreto, es un cilindro enorme con ruedas, pero la tenemos especial cariño precisamente porque fue la primera. De hecho, estuvo un montón de años estropeada y hace unos años nos decidimos, le pusimos motores nuevos y estuvimos trabajando un montón en el hardware y la hemos revivido. Y Gachagorri es otro de los robots, tenemos varios de diferentes formas y la verdad es que disfrutamos mucho con la investigación. Y cuando habláis de robots, sobre todo de robots humanoides, ¿personificáis? Es decir, ¿les tratáis de quién o de qué? Ahí me pones en un aprieto, porque, por ejemplo, cuando escribimos en inglés, claro, toda la literatura de robótica es en inglés y decimos it, eso, ¿vale? Porque no vas a estar constantemente escribiendo de robots o de robot. Entonces dices it, ¿vale? Claro, en euskera no tenemos ese problema. En euskera, robotak, si quieres decir algo, pues vera o... Y en castellano, no sé si hemos escrito algo, pero supongo que tampoco diríamos ello, ella, pues los robots para arriba, los robots para abajo. De todas maneras, claro, me pones en un aprieto porque muchas veces lo humanizamos. Allí mismo estamos trabajando con ellos y de hecho hace poco Elena en... Informatikari Euskaldunen Bilkura, la reunión que suele organizar la UEU de informáticos e informáticas, bianual, pues Elena puso un vídeo y a mí me había grabado Elena dándole un beso a Nao porque habíamos hecho un experimento y yo tenía que hacer teleoperación, es decir, Nao estaba en otra habitación y yo me tenía que mover delante de una cámara y con los movimientos que yo hacía, Nao se estaba moviendo en otro lado y yo estaba viendo los movimientos que hacía. Entonces, cuando ya acabamos el experimento, me trajeron a Nao y me salió darle un beso al muñeco, porque en el fondo es un muñeco. Elena me grabó subreptizamente y luego el IEV pues lo sacó, ¿no? Bueno, o sea que un poco sí que personalizamos, sin querer. Pero porque con los robots nos pasa que a veces, o con cualquier aparato electrónico, ¿no? Decimos, oye, ¿para qué sirve? A un humano no le decimos para qué sirve, ¿no? Efectivamente. Los robots sirven para muchas cosas. Hoy en día está claro, ¿no? El Roomba a la gente que lo tiene le debe venir muy bien, supongo. Yo todavía no lo tengo, pero igual no estaría mal, ¿no? Que empiece allí por su cuenta a limpiarte la casa, de manera que ni siquiera te des cuenta. Es que lo ideal sería eso, ¿no? Pero, por ejemplo, para gente mayor que pueden vivir en soledad, pues un robot humanoide bien programado puede ser de ayuda. Para lo que comentábamos antes, niños y niñas con problemas de autismo, pues puede ayudarles a relacionarse. Pero para muchas cosas, en la industria está claro, los robots, los brazos robóticos llevan mucho tiempo en la industria y entonces nos parece algo raro, ¿no? Pero es que hoy en día se está hablando de la robótica colaborativa, es decir, que haya una persona humana valga la redundancia, trabajando y el robot le está ayudando a la persona y la persona le está ayudando al robot, porque hay determinadas cosas que los seres humanos igual no las hacemos con la misma eficiencia, ¿no? Nao vale bastante dinero, unos 7.000 y pico euros la versión básica. ¿Para cuándo vamos a tener un robot en casa ayudándonos a estas personas mayores, por ejemplo? Es decir, ¿cuánto hace falta para que la industria llegue a comercializar robots
asequibles para todos los bolsillos? Supongo que tendrán que pasar unos cuantos años, pero tal y como avanza la tecnología, vete tú a saber, quizás mañana mismo, pero no, de momento parece que se va a necesitar cierto tiempo, efectivamente por el precio, porque es muy caro. Pero está justificado el precio, es decir, no es que digamos es un artículo de lujo y vaya a ponerle el precio que yo quiera, es decir, toda la tecnología que hay detrás, toda la información que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás justifica ese precio. Sí, en este momento está claramente justificado, sí, porque es carísimo, o sea, el producirlo necesita cuidados. O sea, no es un robot que lo puedas tener ahí, no, hay que tener mucho cuidado. De hecho, me comentaba si lo podía traer y te dije que normalmente vamos 2 o 3 personas porque hay que llevarlo en una caja, porque claro, si lo coges, pues se le puede estropear. O sea, tiene un montón de mecanismos de precisión, entonces se te puede estropear la muñeca, los dedos. Uno de los dedos nuestros se estropeó y hacíamos el chiste de cómo se le había quedado el dedo anular, ¿no? Pues bueno, pero hay que tener mucho cuidado, por eso el precio está justificado, sí. Vamos a hablar de las mujeres que estudian o que no estudian esta carrera de informática. En esos estudios que habéis hecho, decíais que el porcentaje de mujeres ha bajado. ¿Hasta cuánto ha bajado? ¿Cuál es el porcentaje actual? Este año hemos tocado suelo. En este momento no estoy segura del número, no sé si es que han entrado 11 alumnas y eso es el 7%, o han entrado 7 chicas y es el 11%. Me están bailando los números, pero ha sido de ese orden. Esperemos que sea el suelo real y que el año que viene empecemos a recuperarnos. De hecho, este año hemos tenido una de las actividades que hemos realizado, hemos enviado a nuestras alumnas y alumnos a sus antiguas escuelas de primaria a realizar lo que se ha puesto de moda en el mundo entero, la hora de código. En su momento hicimos un maratón para traducirlo al euskera, el code.org, son una serie de programas para enseñar a programar a gente de todas las edades, pero desde pequeñitas y pequeñitos. Y entonces se nos ocurrió que con ese programa, que ya lo teníamos en euskera, en castellano ya estaba en su momento, pues mandar a nuestras alumnas y alumnos a sus escuelas. Entonces este año han ido alrededor de 12, 13 alumnas desde Lesaca, Tolosa, en Vizcaya también han ido varios, y la respuesta de las niñas y niños de primaria ha sido fantástica y de hecho ya para el año que viene tenemos más solicitudes de más escuelas. Entonces yo creo que eso, el que vean que también van nuestras alumnas, que son chavalas encantadoras, majísimas, va a atraer a niñas también pequeñas. Porque, ¿cuáles son las causas que barajáis vosotras, además de las que hemos contado de la imagen que se da, por ejemplo, en los medios de comunicación? ¿Qué causas más barajáis para explicar precisamente ese descenso y además de cambiarle el nombre de informática a ingeniería informática? Suponemos que es precisamente el estereotipo que hay en la sociedad, ¿no? Lo que has dicho antes, el informático es un tipo raro y que siempre está delante del ordenador programando. Entonces, la informática es mucho más. Y se pueden hacer cosas muy útiles, porque parece que a las chicas, a las mujeres, pues parece que lo que nos llama es algo que nos permita ayudar a los demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, medicina, enfermería, magisterio, aurres hezkuntza, pues ahí es donde van más las chicas. Entonces parece que es un poquito que tenemos el prurito ese de es que tengo que hacer algo útil, y la ingeniería pues parece algo raro, pero la ingeniería es utilísima en todas sus vertientes, no solo la informática. La ingeniería industrial, la aeronáutica, todas. Yo creo que sería importante que las chicas, sobre todo las niñas desde pequeñitas, se conciencien que si les gustan las matemáticas, si les gusta cosas tecnológicas, que no se piensen que lo único que van a hacer es jugar. Es que además, por ejemplo, la mayoría de los juegos son juegos de guerra, ¿no? No voy a saber decir ningún nombre porque no me lo sé, pero matándose unos a otros, no, pues hay muchas más cosas, sí. ¿Y quien accede a una carrera de informática hoy puede ver que tiene un referente? Es decir, hay además de licenciadas en informática, hay doctoras en informática, catedráticas en informática, hay itinerarios de investigación, es decir, ¿se puede hacer carrera? Sí, se puede hacer carrera en la industria, porque se colocan nuestros titulados y tituladas, se colocan prácticamente todas y todos.
y además igual chicas que chicos. Entonces se puede hacer carrera fuera de la investigación, pero también se puede hacer carrera dentro de la academia, ¿no? Nosotras, por ejemplo, es que es lo gracioso, el porcentaje de alumnas nos ha bajado, pero entre las profesoras y profesores somos pues alrededor del 40% mujeres. Doctoras, pues en el doctorado tanto chicas como chicos. Las estadísticas de los últimos años no las tengo, pero yo diría que también está bastante igualado. Catedráticas también tenemos alguna que ha ganado premios a nivel estatal, o sea que carrera hay. Me toca ir terminando y me va a tocar con la pregunta friki. Por lo menos en el cine, uno de los argumentos habituales es el despertar de los robots, el despertar de las máquinas. ¿Eso es solo cine o hay algo en esa ingeniería informática que pueda justificar el que algún día se hagan inteligentes? Seguramente mis compañeras y compañeros de inteligencia artificial estarán en contra de lo que digo, pero yo creo que eso está muy lejos. O sea, la inteligencia artificial en el fondo no deja de ser que los programamos para que hagan algo. Hay otra de las ramas en las que trabajamos que es aprendizaje automático, o sea, en teoría los programas, pero luego además pueden ser capaces de aprender cosas, pero de ahí a que de verdad tengan una inteligencia autónoma yo creo que queda bastante lejos. Y lo de las películas, Terminator y compañía, pues yo creo que queda bastante lejos. Pero queda bastante lejos, no es imposible. Me pones en un brete. Yo ahora en este momento diría que es imposible. O sea, que las máquinas como tal adquieran una inteligencia suficiente para rebelarse contra los seres humanos. Y yo creo que eso es muy ciencia ficción y no lo veo posible. O sea, que como hombre no me tengo que preocupar de que me muerda mañana la lavadora, no hay problema, ¿no? Quizás te muerda, pero porque por culpa tuya de que al cerrar la puerta te descuides y te dejes los dedos dentro, y eso es una mordedura. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando en la facultad todavía teníamos muy pocos ordenadores, trabajábamos con los Macintosh iniciales, aquellos que eran una cajita, y entonces estabas editando textos, estabas escribiendo la tesis por aquellos momentos y decías, voy a imprimir ahora para leer, y le decías imprimir y te decía no puedo encontrar la impresora. Bueno, no te lo decía, sacaba un mensaje en la pantalla y entonces tú empezabas a mirar los cables, ¿no? Todos los cables, pues si están todos los cables bien puestos. Volvías a darle a imprimir y te decía no puedo encontrar la impresora, y al final personalizabas y le decías ¡está aquí! ¡Que la impresora está aquí! ¡Los cables están puestos! O sea que a veces un poquito lo de la inteligencia artificial existe, ¿no? O sea, te fastidian, intentan fastidiarte las máquinas, pero bueno, muchas veces es culpa nuestra, ¿eh? Pues Txelo Ruiz, nos quedamos con esa anécdota. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un placer tenerla aquí esta mañana. Gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Si se animan? ¿Nada? Venga, pues lo dicho. Gracias, Txelo. Vale, gracias a vosotros. Pero esas historias del pastor ha dicho aciertan, ¿eh? Aciertan, porque el pastor sí que conoce el comportamiento meteorológico de su zona, sabe que si el viento viene de aquella montaña al día siguiente tal, sabe que si viene de allí lo que va a pasar, ¿no? Eso el otro día en La Rioja fuimos a un pueblo que se llama Labraza y un observador que quería poner un pluviómetro en su casa y este empezó a decir, no, no, es que cuando viene el viento de allí mañana llueve. Y le digo, pues mañana no va a llover. Y dice, eso está claro, porque viene el viento del otro lado. O sea que, que esas historias del pastor y del agricultor a nivel local sí funcionan. Y también los pescadores, ¿eh? O sea, porque esa gente lo que acumulan son años de observación meteorológica. Y además pueden acumular, si son hijos de pescadores o si son nietos o de agricultores, que suele ser más fácil. Los pescadores muchos morían en la mar antes de tener hijos. Entonces era más fácil ser hijo de agricultor o ganadero, que morían menos. Pues estos, desde luego, sí que aciertan a nivel local. Pero desde luego la meteorología científica no funciona con eso, pero yo conozco el error al revés. Yo, por ejemplo, hace pocos años, no hace 10 años aún, nuestros meteorólogos de Madrid, que no habían pronosticado una nevada que causó un escándalo político de padre y muy señor mío, no solamente no la pronosticaron, sino que como tenían las ventanas, las persianas echadas de noche por el frío, no se percataron de que había nevado.
O sea, no solamente no fueron capaces de pronosticar la nevada, que habían hecho la predicción a las 2 de la mañana y empezó a nevar allá por las 7 o las 8, sino que cuando les llamaron no se habían dado cuenta de que había nevado, tuvieron que levantar las persianas. Eso no le puede pasar a ningún pastor, vamos, que no se entere que haya nevado, porque lo primero que tiene que tener cuidado donde tiene el rebaño, ¿no? Y ya tiene que prevenir, ¿no? Porque si no pierde todo. Nosotros no nos arriesgamos ni siquiera una amonestación, vamos, por eso. Pero vamos, realmente funcionamos con los desarrollos, o sea, lo que fue determinante para pronosticar el tiempo más allá de 36 horas, hasta los años 40 se pronosticaban 36 horas, sin ningún ordenador, sin uso de los ordenadores. A partir de los años 50, von Braun, que fue el primero que obtuvo un mapa numérico, pero que lo obtuvo 4 días después, es decir, el problema era de cálculo numérico. Él lo que demostró es que se podía hacer un mapa previsto del tiempo para dentro de 24 horas, lo que ocurre es que el mapa, el ordenador terminó de hacerlo 4 días después, pero demostró que se podía, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, hay 2 pasadas al día, la del astero y las de las 12Z, que están disponibles 3 horas y media después, más o menos, de cada pasada, y en cada una de esas pasadas tienes el tiempo para una semana. Naturalmente que a partir del 4.º día se pierde mucha fiabilidad. Bueno, ahora hablan de la resolución de los modelos, de que los modelos tienen salidas cada vez a una resolución más pequeña, es decir, cada vez pueden precisar más. Pero eso es relativamente cierto. Es cierto en zonas llanas y alejadas del mar. Por ejemplo, en la meseta castellana. Ahí se acerta bastante bien el tiempo. Porque en realidad esos modelos lo que asignan es a cada kilómetro, cada 2,5 kilómetros, le asignan una altitud media, una reflectividad media del suelo para calcular la convección durante el día. Pero, por ejemplo, en las zonas como la nuestra, que en los de 2,5 kilómetros de distancia del mar, en línea recta, claro, podemos pasar de 0 a 1000 metros, ¿qué altura media le asignas? ¿Le vas a asignar 500? No es verdad, porque Donosti no está a 500 metros. Es decir, ¿y qué reflectividad media del suelo si tienes playa, tienes superficie urbana, tienes zona trabajada agrícola y tienes montes cubiertos de bosque? ¿Cuál es el albedo medio de esa zona? Entonces, bueno, quiero decir que esos modelos sí que aciertan mucho en zonas llanas con una vegetación homogénea o sin vegetación y alejadas del mar. Es decir, que en las costas la meteorología sigue siendo extraordinariamente difícil y, sobre todo, la toma de datos. Es decir, esos modelos para funcionar necesitan tomar datos reales. Entonces, cuando vamos a zonas pues, poco desarrolladas, no hay datos reales. Si miramos el mapa de sondeos de África, pues bueno, de reír, ¿no? De reír. Quitando Argelia, Marruecos y Túnez tiene 2 sondeos. Y cuando te vas hacia el interior, hacia el Sáhara, hay uno en Argelia, hay un sondeo en Argelia, pero luego empiezan a perderse los datos de altura en el interior del continente. Entonces, ¿cómo lo calculas? Es decir, que el modelo vuelve a salir 12 horas después, pero no ha tomado datos en altura, no los tiene, no están disponibles. Y ahora en las crisis económicas como la que vivimos, los datos de altura son carísimos de obtener. Y, por ejemplo, uno de los problemas más graves que hemos tenido en España ha sido la crisis económica en Portugal, porque Portugal mantenía 2 sondeos críticos, uno en Madeira, que para pronosticar el tiempo en Andalucía, y otro en Azores, que era determinante para pronosticar el tiempo en el Cantábrico. Todo eso se ha perdido, o sea, Portugal no puede hacer sondeos, no tiene dinero. Es decir, que esta explicación que nos ha dado sobre los diferentes relieves, sobre la cercanía al mar, es lo que explica que el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, de vez en cuando llame a Radio Nacional de España a decir, oye, no acertáis con el tiempo. Habéis dicho que esta Semana Santa iba a hacer malo aquí en Santander y yo estoy paseando por la playa del Sardinero. Y de vez en cuando lo ha hecho, ¿eh? O sea... Efectivamente. El señor Revilla, en cierto modo, tiene razón. Lo que ocurre es que
decir que no fue AEMET la que se equivocó, porque AEMET sí que tiene meteorólogos profesionales. Pero los medios de comunicación no tienen ninguna obligación de seguir una fuente de información o de otra. Eso forma parte de la libertad de expresión, que es un derecho constitucional, y entonces todos los medios de comunicación pueden tomar sus fuentes de información donde les dé la gana, incluso en meteorología. Entonces no te dicen exactamente de dónde, porque sí que es verdad que se hicieron esas predicciones, aunque no eran de AEMET. Pero entonces, bueno, te preguntas, ¿qué estudios se le exige a un periodista que hable del tiempo? Se supone que yo, por ejemplo, que no he estado en mi vida en un campo de fútbol, no me podrían contratar como periodista deportivo. Yo qué sé, si no sé ni las porterías, no sé, que tengo entendido que en el partido a la mitad se cambian, pero yo ni siquiera sé, o sea, yo no sé nada. En cambio, para predecir el tiempo, muchas veces es determinante el aspecto físico del presentador. Es decir, que se selecciona. En cambio vemos, por ejemplo, que hay locutores y locutoras deportivos que no son precisamente agraciados físicamente, son muy buenos. Se supone que les exigen que sepan de qué hablan, ¿no? Pero en el tiempo no, en el tiempo no. En el tiempo pueden contratar a cualquiera y mañana se pone a dar el tiempo. Mañana mismo, sin más, se pone a dar el tiempo. Entonces, ahí hay un jaleo, porque hay periodistas que efectivamente están formados, o sea, son licenciados en geografía, saben mucho de climatología, son licenciados en físicas y saben de meteorología, pero hay otros que no tienen, realmente no saben de qué hablan. Yo les escucho y muchas veces pienso que no tienen idea de qué está hablando, o sea, no saben ni de lo que está hablando. Entonces, los microclimas, o sea, ¿cómo se condiciona el clima local? Yo creo que muchos no lo saben, o sea, muchos no tienen ni idea de que la orografía condiciona de forma determinante el clima. Y yo creo que, bueno, el otro día habló una señora, yo muchas veces creo que generalizan el tiempo de Madrid para toda la península, ¿eh? El otro día, bueno, es que esto ha pasado el otro día, ¿no? Tú has escrito una carta de protesta, porque la semana pasada que aquí hizo sur, en toda Castilla-León, en La Mancha y en Andalucía llovió. Quedaron muy agradecidos a esas lluvias, pero no, aquí no tanto, ¿no? Aquí no llovió, soplaba viento sur. Y los pronósticos decían lluvia generalizada en toda la península, lo decían. O sea, esto es así. No digo los de AEMET, digo los que porque AEMET sí que diferencia, porque naturalmente que en AEMET los predictores siguen cursos de climatología y saben perfectamente lo que es el viento sur y el efecto Foehn, como tanto dice el señor Revilla. Entonces, nosotros sí lo sabemos, pero claro, cada medio de comunicación escoge la fuente de información que quiere. Muchas veces tienen una empresa contratada y hay empresas que se dedican a dar la información meteorológica, están especializadas en dar la información meteorológica a los medios de comunicación, y lo que no sabemos es esas empresas qué requisitos exigen a las personas que contratan. No sabemos. Esa madriditis, que digo yo, de la que hablaba, es muy común en los medios de comunicación de Madrid. Es decir, es muy habitual poner una televisión y que te digan eso, va a ser malo en toda España o va a ser bueno en toda España, ¿no? Pero es muy habitual a nivel de lenguaje, es decir, a nivel casi de titular, podemos decir, ¿no? Sin concretar exactamente qué medio, porque tampoco hace falta dar nombres si queremos, pero si yo mañana me pongo delante de una televisión porque quiero saber qué tiempo va a hacer, ¿hay mucha diferencia en la información que me da un medio y otro? Sí. Públicos total, y privados, por ejemplo. Total, una diferencia que a mi juicio es inadmisible, o sea, carece de rigor. O sea, es que es algo increíble. Por ejemplo, en la información económica no hay esas diferencias entre lo que escuchas en un medio y en otro, y mira que ahí sí que hay condicionamientos políticos, y en cambio la información económica, pese a los condicionamientos políticos de cada medio, es más objetiva que la meteorológica. Entonces, cuando nos ponen, claro, un poco lo que ha dicho antes, ¿no? El meteorólogo que habla sin decir nada, ¿no? De alguna manera.
Cuando nos ponen el huevo frito, que digo yo, la nube con el sol y además lluvia, es un poco el reflejar esa incertidumbre. Sí, nubosidad variable con nubes de desarrollo vertical, principalmente en zonas de montaña del interior. Eso me lo sé de memoria. O sea, eso es lo primero que me enseñaron nada más entrar en meteorología. Eso, yo cuando llegué a Zaragoza, el primer destino que tuve en meteorología, el meteorólogo nada más verme se marchó y yo estaba en prácticas, y me dejó un pronóstico del aeropuerto que decía 290-10 nudos, eso es el cierzo habitual en Zaragoza, Caboc, es decir, ninguna nube por debajo de 4.500 pies, que era la altura de referencia del aeropuerto. Pues muy bien. Granizada, y entonces le llamo por la tarde y le digo, ¿qué? ¿Y ahora qué? Y me dice, eso es lo de nubosidad, ya, está escrito, ¿no has leído la predicción? Y dije, ¿y dónde está la predicción? Y me dice, míralo en el teletipo. Fui al teletipo, arranco y decía eso, nubosidad variable, con nubes de desarrollo vertical en zonas montañosas del interior. Y le digo, bueno, ¿y qué zona montañosa ves tú por aquí, por Zaragoza? Y me dice, hombre, mira, ahí tienes el Moncayo. Y ya está. Y ya quedó contento. Bueno, así que estamos, digamos, frente a dos concepciones de la meteorología, ¿no? La meteorología determinista, que es casi la que dice, aquí a las 12 en punto va a empezar a llover. Eso es lo más difícil de decir. Frente a la probabilística, que es, hay ciertas posibilidades de que llueva, ¿no? No hay nadie que pueda decir, aquí a las 12 en punto va a llover. Todo el mundo lo dice con como mucho, un 95% de posibilidades de acertar, como mucho, ¿eh? Y ahora que está tan de moda las nuevas tecnologías y que todo el mundo tenemos en nuestro móvil descargada alguna aplicación de meteorología, si nos fiamos pocos de los medios de comunicación tradicionales, de las nuevas aplicaciones para el móvil, ¿nos podemos fiar o tampoco? Nada, nosotros los españoles cuando fuimos a América les dábamos espejitos a los indios para que se mirasen y se miraban y se veían guapos. Pues lo mismo, nos han dado las pantallitas estas y nosotros como tontos pasamos 6 horas al día y bueno, y si eres adolescente pueden ser 20, mirándolas. Eso no te aporta nada. No te aporta absolutamente nada e incluso impide el razonamiento. Es decir, todas esas pantallitas nos las han dado para que no razonemos. Y entonces seguimos mirándolas entusiasmados. Yo a veces que me quedo mirando las fotos del Twitter porque me mandan tweets y digo, esta foto qué bonita es, y la retuiteo, pero en realidad sí son entretenimientos para que no pienses. Bueno, las nuevas tecnologías, quitando la crítica que les he hecho, tienen una ventaja, que es la difusión inmediata de los acontecimientos. Y eso es una ventaja enorme en meteorología, porque si ha granizado en Bilbao, pues enseguida lo saben en Amorebieta, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, porque a lo mejor en Amorebieta tienen sol, ha caído la granizada en Bilbao, se les viene encima y es muy importante que lo sepan. Eso es lo que hacen las nuevas tecnologías. Pero la fe en la tecnología en general y sobre todo en las nuevas, solo puede ser producto de la falta de ciencia. Es decir, la ciencia es un método de razonamiento, no es otra cosa, no tiene más historias, no es más que un método de razonamiento. Entonces, el que cree ciegamente que una tecnología le va a resolver, por ejemplo, los mapas numéricos previstos por ordenador, ¿los mapas numéricos van a resolver totalmente la predicción? No, señor, hace falta un predictor que adapte esos mapas numéricos a la localidad, a la zona. Eso es lo más difícil de hacer. La predicción para un momento concreto y una zona concreta. Eso no te lo va a resolver nunca, jamás, ningún modelo numérico, porque un modelo numérico no puede predecir lo que va a pasar, puesto que no tiene más que... Lo único que tiene son los datos y unas ecuaciones que se le introducen, con las que calcula, pero carece de experiencia. Es decir, no puede añadir a esos datos la experiencia de qué pasó en una situación similar hace 20 años. Porque el modelo numérico eso no lo puede comparar, porque si no, no te saldría a las 3 horas, se tardaría varios días, te pasaría como a Von Braun, que te saldría el modelo 3 días después de la predicción, ¿no? Entonces, el modelo numérico no incorpora la experiencia y entonces hace falta una persona que adapte
los mapas y que los convierta en un mensaje que trae una predicción para una zona y para un momento concreto. Y claro, luego encima de eso hace falta valor, porque ¿qué pasa si de tu predicción se deduce que hay que evacuar varios pueblos? Entonces tienes que tener valor suficiente para aceptar la realidad y trasladarla a las personas responsables de evacuar varios pueblos. Y ahí es donde normalmente yo es donde he visto los principales fallos a lo largo de mi vida meteorológica. He visto muchos predictores capaces de formular en privado la predicción, pero cuando la escriben, bueno, eso pasa con los informes psicológicos iguales. Vas a un psicólogo, te dice una cosa, pero cuando le dices, hágame un informe para el señor juez, entonces escribe la cuarta parte de lo que ha dicho. Y entonces es lo mismo lo que hace un predictor, que teniendo clarísimo que se va a desbordar el río, que lo tenía clarísimo, no lo refleja en la predicción meteorológica porque tiene miedo a las consecuencias, es decir, él mismo tiene miedo a las consecuencias y sobre todo a las críticas si falla, porque si tú mueves mucho los recursos de protección de la población y luego no sucede, has provocado un gasto. Pero esto que está contando ahora me recuerda un poco a lo de Pedro y el Lobo. Es decir, también ha habido durante una época en los medios de comunicación justo lo contrario. Sí. Continuamente dar alertas, viene la ciclogénesis explosiva. Y no hay alerta y ese no día, porque tanto. Las dieron los 3 días anteriores. Es decir, los modelos no acertaron el movimiento de la ciclogénesis, estuvieron 3 días anunciando que llega el día y resulta que temerosos. Yo solo he vivido con ocasión de una nevada. Llevábamos en el grupo de predicción y vigilancia 3 días dando aviso de nevada, pero no nevaba. Hacía frío, pero no nevaba. Y además nevadas en la costa, en cotas bajas. Resulta que la que estaba antes que yo en el turno, la que me dejó el turno, me dice, mira, he quitado la alerta porque llevamos 3 días dando alertas y no va a nevar. Entro yo 1 metro. 1 metro en Barcelona, en Barcelona ciudad. Que se quedó toda la ronda de Dalt colapsada. Y entonces dije, y entonces te comes tú el marrón, porque tú entras de noche la alerta ya está dada de antes, no la puedes modificar y te comes tú el marrón. O sea que de esas ya me han pasado varias, sí. Y otra tendencia de los medios de comunicación es justamente esto, ¿no? El exagerar todo hasta el extremo. Es decir, bueno, porque si hace calor, hace más calor que nunca, si llueve, llueve más que nunca. Eso tampoco ayuda a la meteorología. Bueno, eso no, que no ayuda. Es que ahí estamos en la lucha por la audiencia. Es decir, que se utiliza la meteorología para conseguir audiencia. El que tiene las fotos más espectaculares de una granizada, el que tiene las fotos más espectaculares de una inundación, o el que anuncia antes algo que va a pasar dentro de una semana que no se puede saber seguro si va a pasar o no. Y en cambio, yo he visto a muchos patinar bastante y tirarse, como se dice, a la piscina en plancha en los medios de comunicación, con tal de ser los primeros en decir algo que se ve en un mapa para dentro de una semana, pero que no tienes ni un 50% de posibilidades. Pero esto es la lucha por la audiencia, ya no es meteorología quien ha dicho esto. Esto ya son los presentadores del tiempo que muchas veces actúan presionados por sus medios que están perdiendo audiencia. A mí, sin embargo, sí que hay algo que me gusta mucho, que es que sea la meteorología muy didáctica. Yo disfruto cuando en una previsión del tiempo me explican por qué va a ocurrir eso. Eso es fundamental. ¿Deberíamos tender más, en lugar de espectacularizar, a ser más didácticos? Sí, y a reconocer los límites y, cosa que no está nada de moda, a reconocer los errores. Es decir, todo el mundo tiene que saber por qué se ha cometido un error y explicarlo. En cambio, bueno, pues la administración es muy partidaria de mantenerse en sus 13, sostenerla y no enmendarla y decir todo lo hemos hecho perfectamente bien, tenemos los mejores modelos del mundo y los mejores predictores del mundo y la mejor formación del mundo, pero todo ha salido fatal. O sea que al final los científicos no pueden explicar por qué todo ha salido fatal, ¿no? Entonces, yo nunca he compartido esa idea. Nunca he compartido la idea de sostenerla y no enmendarla, porque si te has equivocado puede ocurrir que, y
realmente no sabemos dónde ha estado el error. Y esto ahora, por ejemplo, está pasando con el avión egipcio, que bueno, se sospecha que hay un atentado, pero lo dicen, no, realmente no sabemos lo que ha pasado. Se barajan todas las hipótesis. Bueno, pues en meteorología parece ser que no hay nadie capaz de salir a decir, lo siento, señores, o sea, nos hemos equivocado, pero estamos estudiando por qué nos hemos equivocado, que es que todavía no lo sabemos. Parece que es que tengas la obligación de acertar siempre. Eso no es posible. Hemos hablado de que la meteorología intenta ser lo más precisa posible en entornos lo más pequeños posibles, pero y al revés, es decir, en un mundo global como en el que vivimos, donde esas comunicaciones son cada vez más globales, en Europa, por ejemplo, ¿hay alguna institución, hay alguien que necesite un pronóstico del tiempo globalizado para toda Europa? Es que existe eso ya hace muchos años. El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, eso existe desde el año 80, yo creo, 82, por ahí. España entró al poco tiempo, en el 83-84, en aportar dinero, porque para recibir esos modelos son de pago, o sea, necesitas pagar y es carísimo, carísimo. O sea, AEMET paga millones y millones de euros al año en cuotas internacionales, o sea, de pertenencia a la Organización Meteorológica Mundial, a EUMETSAT, a EUMETNET, al Grupo GEO. Es que la meteorología está globalizada de siempre. Es que la meteorología no existiría si no estuviera globalizada, O sea, la meteorología es una ciencia que es, yo creo, la única que está globalizada desde el principio, porque antes de la Organización Meteorológica Mundial, que es la que ha globalizado, bueno, la que ha generalizado las normas de observación y de predicción, antes existía la OMI, la Organización Meteorológica Internacional, antes de la Guerra Mundial. Y la OMI existe desde finales del siglo XIX, o sea que si la meteorología ha avanzado, ha sido por la globalización del servicio meteorológico. En meteorología se han compartido todos los datos, incluso en los contendientes en todas las guerras, salvo, aquí España fue la excepción, en la Guerra Civil Española, donde nadie compartió nada con nadie. O sea, los del bando republicano no enviaban sus datos y los del bando nacional sí los recibían a través de Alemania. Esa fue la diferencia y esa fue una diferencia fundamental que determinó la caída de todo el frente del norte. Es decir, el frente del norte se ganó en el aire, gracias a la aviación italiana y la alemana, que sí disponía de datos meteorológicos. En cambio, la parte republicana no tenía la ayuda de un servicio, o sea, de una aviación extranjera que tuviera un servicio meteorológico que sí recibiera los datos. Entonces, eso fue lo que determinó la caída del frente del norte. Fue la primera guerra que se ganó en el aire, la guerra civil. La primera guerra que se ganó en el aire fue la Guerra Civil Española y se ganó sobre todo en el norte. Entonces, el que dispusieran de la información meteorológica a través de Alemania fue determinante para bombardear Durango, para bombardear Guernica, Bilbao, luego Santander, etcétera, etcétera, hasta Asturias, ¿no? Y en ese papel globalizado de la meteorología, el Observatorio de Igeldo, ¿cuál es el papel que tiene en este caso? Bueno, el Observatorio de Igeldo tuvo un papel determinante en los bombardeos porque estaba ocupado por el general Mola. No me refiero a estuvo ocupado por las tropas de Mola. Sino hoy. Bueno, hoy el Observatorio de Igeldo pertenece a la Red Sinóptica Básica Regional y a la Red Climatológica Básica Regional. Cuando decimos regional, en la Organización Meteorológica Mundial quiere decir lo contrario que aquí. Aquí por región entendremos una cosa pequeña, ¿no? O sea, un territorio pequeño, ¿no? Al contrario, para la OMM la región es... Todo el planeta está dividido en 6 regiones. Nosotros somos la región sexta, que coge Europa, África del Norte y gran parte del Atlántico, ¿no? Entonces, el Observatorio de Igeldo tiene la serie que no está rota. Bueno, rota, por nosotros decimos en cuanto a la homogeneidad, es la única serie que no está rota prácticamente de toda Europa occidental. Entonces es un observatorio de referencia climática mundial. Y en cuanto a la red sinóptica es básica porque los modelos
corren a las 0 y a las 12 de cada día tomando los datos que en ese momento hay de superficie y de altura. Entonces, el dato del observatorio tiene el indicativo 08027 para el que quiera mirar. El que entienda de meteorología, el indicativo sinóptico del observatorio de Igueldo es el 08027 y emite un sinop cada 3 horas. Y es básico para que se inicie el arranque de los modelos y el posterior desarrollo de los modelos de predicción, o sea, los mapas numéricos que salen para un día, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera, y para comprobar la bondad del modelo que corrió antes, o sea, de la pasada anterior, para ver si va bien. Es que si no va bien, tienen que corregirlo. Ya que he hablado de datos climáticos y ya para ir terminando, el año de su nacimiento ocurrieron hechos meteorológicos y climáticos importantes, ¿no? Sí, el episodio de la Niña, el más fuerte, se produjo en el último trimestre del 55. Y dio lugar a las heladas del 56, que son las históricas, o sea, no se ha bajado, bueno, en Vitoria sí, la temperatura ha bajado después, pero los registros más bajos de temperatura en la costa vasca, que son menos 13,5 Villabona, menos 13,1 Hondarribia y menos 12,5 en el Observatorio de Igueldo, el 3 de febrero del 56. Esos no se han batido, ¿eh? Y en Bilbao fueron menos 8, no es tan fuerte. Pero tampoco se ha batido, ¿eh? O sea, no ha bajado de ahí la temperatura en Bilbao. En cambio, en Vitoria sí, porque Vitoria registró 18 bajo cero y ha registrado posteriormente menos 21, ¿eh? 2 veces, además. Y ese fenómeno de la Niña también, el no niño se conocía entonces, ¿eh? Claro, entonces a ver, no sí se conocía. Sí se conocía, pero se creía que su influencia no pasaba más allá de las costas pacíficas de América. Los climatólogos no tenían establecida una relación entre el reforzamiento del alisio, porque el niño suprime el alisio y la niña refuerza el alisio, pero claro, el alisio sube y en la alta troposfera condiciona las corrientes en chorro sobre el Atlántico, y entonces las corrientes en chorro sobre el Atlántico son las que determinan las posiciones de los anticiclones y las borrascas y sus extensiones. Y en ese caso el anticiclón siberiano fue tan extenso que realmente convirtió a Eurasia, que es un continente solo, aunque digamos que Europa y Asia, pero no somos más que un continente, no hay ninguna separación entre Europa y Asia, se convirtió realmente, o sea, demostró que eso era un solo continente. ¿Y nos va a seguir pasando? Es decir, el cambio climático, ¿vamos a seguir hablando de él y va a ser cada día mayor o no? A eso veremos. La Tierra tiene cambios climáticos naturales y lo que puede ocurrir es que un cambio climático introducido por la contaminación, hablando claro y pronto, por la actividad industrial de la especie humana, porque no todo el mundo contamina, ¿eh? Los que no producen materias industriales no contaminan. Contaminamos nosotros, hablando claro y pronto, ¿eh? O sea, no todo es que hablamos de la especie humana, eso es mentira. La mayor parte de la especie humana es totalmente ajena a la revolución industrial, porque viven en nosotros cada vez somos menos y ellos cada vez son más. Entonces, la mayor parte de la especie humana es ajena al desarrollo industrial, con lo cual es la parte de la especie humana que ha tenido un desarrollo industrial impulsado por el capitalismo. O sea, los que tienen un sistema económico capitalista son los que han dado lugar a ese desarrollo industrial, y ese desarrollo industrial es el que ha producido la contaminación de las aguas, de las tierras y de la atmósfera. Entonces, bueno, eso ha producido un incremento de temperaturas. Claro, si la Tierra entra en una fase de enfriamiento, no hay nada ni nadie que pueda compensar. O sea, la Tierra sin ser humano tiene cambios climáticos. Es decir, aunque todos desapareciéramos, la Tierra seguiría sometida a un clima cambiante. Ya cambió en el pasado cuando no había seres humanos y volverá a cambiar. Nosotros somos una especie más y lo mismo que aparecimos, desapareceremos como todas las demás, sin más.
Bueno, Margarita Martín me decía cuando hablábamos por teléfono que no quería que esto pareciese una misa, ¿eh? Así que quería escuchar más voces que le preguntasen cosas, con lo cual anímense y pregunten. Digo que una misa porque en la misa solo habla el cura. Si nos dejaran hablar, a lo mejor nos dejaran hablar en misa, igual tendríamos cosas que decir más interesantes que el cura, pero a mí nunca en una misa me han dicho que qué pensaba. Pues entonces, ahora... ¿Alguna pregunta? Margarita, ¿qué te parece el desconocimiento que hay generalizado en San Sebastián de la figura de una meteoróloga de primera, doctora Felisa Martín? Eso dice muy poco de los donostiarras, pero absolutamente nada. Yo creo que si fuera bilbaína hubiéramos sabido más de ella. Bueno, pues, a ver, Felisa Martín Bravo, que no era pariente mía, ¿qué se llama? Fue la primera mujer que dirigió el Observatorio de Igueldo. Es decir, yo no soy la primera fue Felisa Martín Bravo. Fue, además, la primera mujer meteorólogo en España y la primera doctora, no licenciada, había otras licenciadas en físicas, doctora en físicas de España. Era donostiarra, su padre era maestro en el colegio de Atocha. El padre parece ser, así como yo he dicho que mi padre era palentino, el apellido Martín es típicamente castellano, aunque en Aragón también lo hay y en Navarra también lo hay. Pero bueno, el padre de ella creo que era zamorano y tenía una combinación así parecida a la mía, ¿no? Y su madre era de por aquí, no sé, de un pueblo de Guipúzcoa, no sé de dónde sería. Pero vamos, que era una misma combinación también. Bueno, pues esa estudió física, estudió en Madrid y pertenecía a la institución, ¿cómo se llama?, la Residencia de Señoritas, que estaba vinculada a la Institución Libre de la Enseñanza. Yo debo aclarar que el origen de la meteorología en España está directamente vinculado con la masonería, como lo estuvo la Institución Libre de Enseñanza, que tenía su sección femenina, la que dirigía María de Maeztu, que ya no estaba en la época que estudió, yo creo que ya no estaba, no estoy segura, pero creo que no estaba ya en la época que fue ella a Madrid a estudiar. Y formó parte de un grupo de mujeres que a finales, pues entre 1929 y 31, 32, becaron a un grupo de mujeres científicas que fueron a estudiar a otros países. Ella fue a Estados Unidos a estudiar y también estuvo en Escocia estudiando radiaciones cósmicas, que era la moda del momento. Y bueno, como de eso no se comía, pues hizo las oposiciones de auxiliares de meteorología y luego auxiliar de meteorología equivalía a lo que ahora llamamos diplomado en meteorología. Exigían unos años de la carrera, no la carrera terminada. Realmente no pudo hacer las de meteorólogo antes de la guerra, las tuvo que hacer después de la guerra. Y para que veáis, solo hubo 5 mujeres que entrasen en meteorología antes de la guerra. Y después, porque hablando de mujer y ciencia, tengo que decirlo, tengo que decirlo, siente mal a quien siente mal, me da lo mismo. Es decir, las trataron muy mal después de la guerra. Las 5 mujeres, el ejército, porque se militarizó en meteorología, el ejército del aire se quedó con ellas. Respetaron sus cualificaciones, Eso era raro, porque estoy segura que en otros departamentos ministeriales igual ni las respetarían, ¿no? Aquí se respetaron sus puestos, se les pagó sus sueldos, pero a Felisa la cesaron como directora del Observatorio de Igueldo y a Cristina Gonzalo, que era muy jovencita, tenía en el año 37, que fue cuando acogió al personal del Observatorio de Igueldo en Santander, Cristina tenía 21 años. Bueno, Cristina Gonzalo fue cesada también en el año 40, O sea, fue cesada y fueron obligadas a ir a Madrid y la mayoría de ellas trabajaron en el servicio de publicaciones que se creó para tenerlas a ellas, que estaba en el segundo sótano, que es donde en los hospitales normalmente está rayos. Es ahí rayos meteorológicos, o sea, las que fueron sometidas a los rayos fueron mandadas al segundo sótano. Y estas mujeres, que eran eminentes doctoras, una doctora en físicas, la única que consiguió hacer algo fue la catalana, que estaba casada con el doctor Quevedo, que era de la familia Torres Quevedo. Esa fue la única que consiguió hacer algo, pero en la Universidad de Barcelona, no en el servicio meteorológico. O sea, las mujeres
meteorólogas fueron machacadas tras la guerra y se jubilaron, no les dejaron hacer absolutamente nada. Felisa solamente pudo venir aquí cuando venía Franco a hacer predicciones desde Igueldo en verano, que eso se pagaba y bien, venían muchos. Entonces, eso fue lo que le dejaron hacer a Felisa después de la guerra, y era una eminencia, o sea, un cerebro perdido para la ciencia, porque el mundo que le tocó vivir privilegió no solamente a los varones, sino a los que tenían cierta adscripción política. Ella, no nos olvidemos que estudió, era de la residencia de señoritas. Y así fue, o sea, las mujeres desaparecieron y no ingresó ninguna hasta el año 69. Es decir, desde el 35 que ingresó la última hasta el 69, 34 años pasaron sin que ninguna mujer pudiera ingresar en meteorología. La primera que entró fue mi jefa en Palma de Mallorca, que era Lola Parra, ya está jubilada, y la segunda fue aquella que daba el tiempo en Televisión Española, segunda cadena, lo que llamábamos la 2, que era Pilar Sanjurjo, aquella que era gallega, que tenía así el flequillo y el pelo así metido hacia adentro, morena, sí, que era muy guapita y que hablaba un acento gallego fortísimo. Pues esa fue la segunda mujer que ingresó en meteorología. Actualmente, yo para venir aquí he pedido a mi servicio de personal que me dijeran el porcentaje de mujeres que estamos en el cuerpo de meteorólogos y no me lo han querido dar. A mi juicio somos el 20%, por eso no me lo han querido dar. O sea, no me lo han querido dar. Me han dicho, vete contando. Digo, bueno, voy a contar, sacarme aquí yo la relación de puestos de trabajo, a ver quién ocupa cada puesto de trabajo. Somos 1000 en meteorología, y ir contando las que son meteorólogas. Es decir, que sigue en meteorología hay un porcentaje de mujeres, no sé bien, desde luego no llega al 50% ni de broma en el cuerpo de observadores, ni de broma llega al 50%. En el de diplomados todavía más bajo. Y en el de meteorólogos, como está la plaza de meteorólogo, por el origen militar de los cuerpos meteorológicos, está vinculada al desempeño del mando, ahí, es decir, las mujeres pueden entrar en meteorología. Ahora hay unas oposiciones, la que quiera que se presente, hay unas oposiciones que se dieron hace 2 días en el Boletín Oficial del Estado, de observador. ¿Es fácil? No, fácil no, son dificilísimas las oposiciones. Puedes entrar. No, nadie te impide entrar, o sea, y puedes pedir destinos. El problema es desempeñar puestos de mando. Es decir, ahí está el problema, el acceso al poder. Eso es realmente difícil. De hecho, de los delegados territoriales, que hay 17 por las 17 comunidades autónomas, hay 2 mujeres entre 17. Digo que tenemos que ir terminando porque tenemos otra entrevista y tenemos que terminar a 1:30. Así que le agradezco que haya estado con nosotros, que nos haya contado todas estas cosas y que nos haya enseñado a ver el mapa del tiempo de otra manera. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a terminar con la última de las entrevistas de la jornada, de esta jornada que hemos llamado Del suelo al cielo todo es ciencia, y lo hemos llamado así porque hemos empezado esta mañana hablando de arqueología, hemos hablado de arqueología sobre tierra y subacuática también, hemos hablado de informática, hemos hablado de meteorología ahora mismo y vamos a terminar hablando del espacio, vamos a hablar de astronomía. Y vamos a hacerlo desde un punto de vista muy curioso, porque no solamente es astronomía desde un punto de vista puramente científico, sino también comunicativo. Es decir, vamos a tratar de comunicar un poco la astronomía y hacerlo desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es donde trabaja nuestra última invitada, que es Virginia García, que es miembro de esa sección de astronomía de Aranzadi. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, aquí, a ver un poquito el ambiente que hay por aquí. Bueno, luego te vamos a llevar a que veas otra parte de la exposición donde también tenemos alguna mujer astrónoma. Ajá. Pero Virginia no es astrónoma. No. Virginia trabaja más en comunicación. Sí, me dedico más al ámbito de la divulgación. Eso es. Yo en sí soy técnico sociocultural, tengo formación de letras, pero bueno, soy aficionada a la astronomía desde siempre y me gusta el tema de comunicación y de educación sobre todo. ¿Y qué hace alguien de letras? No sé si está el micrófono encendido o no. Sí, está. Sí. Igual Sí, un poquito más, sí. Vale. ¿Qué hace alguien de letras metido en ciencias? Pues eso digo yo. Hay que decir, explícame qué hago yo metido en estas cosas.
Pues, a ver, la astronomía me gusta de siempre. Siempre he tenido fijación con el cielo, las estrellas y bueno, también me gusta mucho el ámbito de la educación. Cuando me tocó elegir estudios, tiré por la educación y ya, bueno, aquí terminado, compaginando las dos cosas. Estos días ha habido muchas noticias de asuntos científicos. Hemos oído que la NASA ha dado a conocer un montón de exoplanetas, es decir, planetas fuera del sistema solar. Hemos tenido el tránsito de Mercurio. La semana anterior os pusisteis a buscar micrometeoritos con los niños. ¿Cómo funciona la gente cuando le proponéis todo este tipo de cosas? Pues lo primero es mirarme con cara de susto. ¿Qué? ¿Micrometeoritos? ¿Qué es eso? Y luego ya empiezas a explicarles y se emocionan. La verdad es que la astronomía es un tema muy fácil porque llama mucho la atención. La imagen funciona muy bien en astronomía. Sí. Cuando nos pasamos a mi ámbito, que es la astronomía en la radio... Es más complicado, es más complicado. Tendríamos que describir esas imágenes. Pero bueno, siempre hay cosas que se pueden contar en la radio también. Sobre todo, bueno, pues contar teorías o, bueno, siempre se puede hacer algo, sí. Ayer mismo creo que incluso hacíais una observación nocturna, ¿no? Dentro de Urbansiencha, dentro de la Tutalca. Sí. ¿Qué tal fue? ¿Qué visteis? Cuéntanos. Pues estuvimos en la plaza de Oquendo, justo ahora estábamos comentando, estuvimos muy contentos, la verdad, se acercaron unas 300 personas y, bueno, estuvimos con 3 telescopios, estuvimos viendo la Luna, el planeta Júpiter, Marte y el planeta Saturno conseguimos ver al final. Teníamos dudas si llegaríamos a verlo, pero bueno, nos alargamos un poquito más y conseguimos ver Saturno también. Y una cosa que pasa con la astronomía, a los que hemos mirado por un telescopio alguna vez, es que esperamos ver objetos muy grandes, como en la tele. Sí. Esperamos esas grandes manchas de nubes en Júpiter, por ejemplo, ver los anillos de Saturno gigantescos. Y nos llevamos una cierta decepción cuando vemos que es un puntito pequeño allí, lejano. Sí, la gente que mira por primera vez por un telescopio suele llevarse bastante desilusión. Esperan ver las imágenes del Hubble y claro, no es lo mismo. Sin embargo, a pesar de eso, sí que hay un momento que yo creo que no se nos olvida nunca, que es la primera vez que vemos Saturno por un telescopio. ¿Tú te acuerdas de cuándo fue tu primera vez? Sí, me acuerdo. Sí que me acuerdo. ¿Dónde estabas? Pues estaba en la antigua sede del Departamento de Astronomía, en las Torres de Arvide, y me lo enseñaron los que hoy en día son mis compañeros de departamento, hace ya unos cuantos años. Sí. Y curioso que ayer la gente, después de ver la Luna, que a mí es lo que más me gusta, la verdad, fue mirar por telescopio, vieron Júpiter, vieron algo que no suele ser fácil ver, los 4 satélites visibles a la vez. Lo que más les llamó la atención fue Saturno, distinguir el anillo de Saturno. Sí. Con la publicidad nos pasa a veces, o por lo menos me pasa, cuando veo algún anuncio, llegan las Navidades y el anuncio del telescopio, ¿no? Sí. Y te dicen la publicidad, oye, con esto puedes disfrutar del universo, ves galaxias, nebulosas, el espacio profundo, y ves que el telescopio es de juguete. Sí. En la publicidad nos hemos aprovechado mucho de la ignorancia de la población en general en cuestiones de astronomía, de óptica, para vender cosas que no son... Puede ser. Sí que es verdad que incluso amigas mías para hacer regalos a niños me preguntan, oye, le quiero regalar un telescopio, he visto uno en tal tienda de juguetes, y ya te quedas como que, yo las experiencias que tengo con telescopios de juguete, la verdad es que no las recomiendo. Sí. Oye, yo digo de mí mismo que tengo pocos vicios pero caros. La astronomía es uno de ellos. Cuando uno se empieza a meter en este mundo, ¿cuándo para? Porque claro, un telescopio más o menos pequeño, asequible por precio, de repente se te empieza a quedar pequeño, pasa por otro un poco más grande, pero se sigue quedando pequeño porque quieres hacer astrofotografía y entonces te hace falta un motor para compensar el movimiento de la Tierra, y una cámara CCD, y luego otro telescopio mayor. ¿Y cuándo termina este vicio? Bueno, pues los que entran en ese círculo no terminan nunca, la verdad. Yo reconozco que soy de las que me encanta disfrutar del cielo a simple vista, pero en el departamento de los astrofotógrafos están todo el día quejándose, Siempre quieren más, cualquier foto que saquen les parece poco, que está mal hecha, mal procesada, necesitan otro programa, otra cámara, otro telescopio, no terminan nunca. Y en el caso de Virginia García nos ha dicho que empezó de muy pequeña, sí, pero tuvo claro en algún momento que decía, oye, yo me encantaría poderme dedicar a esto. Pues la verdad es que nunca pensé en dedicarme a esto, fue algo que fue surgiendo poco a poco y bueno, aquí he terminado, sí. Creo que estamos mal acostumbrados a
a ver que, por ejemplo, cuando sale una imagen de alguna misión de la NASA, por ejemplo, ¿no? de Houston, ¿no? Donde están todos los ordenadores, donde se siguen las misiones espaciales, casi todos son hombres, los astronautas también, casi todos son hombres. En cuestiones de divulgación nos pasa a veces parecido. Hay muchos hombres dedicándose a la divulgación y quizá no tantas mujeres. No sé si también es una tendencia que han observado. Sí, lo que pasa es que yo últimamente, viendo vídeos de la NASA, veo que las que salen dando la cara suelen ser mujeres últimamente. No sé si es para ponerlas más bonitas, pero sí se empiezan a ver más mujeres. O sea, ellas siguen siendo minoría, pero cada vez se ven más. Le preguntaba esto porque algunos echamos en falta que la nueva serie de Cosmos, no aquella antigua de Carl Sagan, que es la que todos tenemos en la cabeza, sino la nueva serie de Cosmos fuera presentada por una mujer. No solamente presentada, sino que los contenidos hubiesen sido elaborados por una mujer, ¿no? Que igual hubiese sido una buena oportunidad. Bueno, yo me ofrezco, ¿eh? Sí, estaría bien. Sería darle un punto de vista distinto, yo creo. Sí. ¿Cree que hubiera dado un punto de vista diferente? Sí, porque a veces decimos, la astronomía es la astronomía, es decir, los planetas se mueven igual, están ahí, tienen sus nombres, pero se puede contar de otra forma, quizá. Yo creo que sí. Pues dar un punto de vista distinto, ya no solo visualmente ver a una mujer, que sería para cambiar un poco con toda la tradición que tenemos de este tipo, sino que bueno, siempre podemos aportar otras cosas. Al fin y al cabo, bueno, pensamos muchas cosas de distinta manera y sí, estaría bien. Nos decía antes que la astronomía ha sido una ciencia de éxito incluso en divulgación. ¿Dónde cree que ha estado el secreto de ese éxito? ¿Por qué han sabido venderla también, la astronomía? Es que se vende sola, ¿no? Quiero decir, a cualquier persona le empiezas a hablar de... Igual ya no de constelaciones, porque te miran como que, bueno, estos astrónomos, estos románticos que se imaginan figuras en el cielo, pero les empiezas a hablar de planetas, de otros mundos, se vende solo, no hace falta vender mucho. La verdad es que estamos en un campo muy fácil. Bueno, yo como anécdota contaré que una vez en Magisterio montamos una exposición de astronomía, sí. Fuimos con los chavales del colegio, sí. Y por la tarde venían los chavales de la mano con los padres y les explicaban los chavales qué es lo que habían visto por la mañana, o sea que es una ciencia que atrae. Sí, yo de hecho, bueno, el año pasado me llamó la bandereño de mi hija para ver si les podía dar alguna charla del sistema solar y así. Me plantaron a 100 niños delante y me decía, ten paciencia. ¿Qué va? Es que no dijeron ni mu, me miraban todos así sorprendidos, les pones 4 imágenes, un astronauta con la Tierra de fondo y demás, ya está, ya te los has ganado, es fácil. Y si nos hemos ganado a 100 niños así de fácil, ¿qué ocurre luego en el proceso para que luego después cueste tanto que se incorporen de la universidad a carreras científicas, sobre todo las mujeres? Pues no lo sé. Yo creo que al final terminan perdiendo la ilusión por las cosas, ¿no? Es que no sé dónde se pierde. Sí, yo creo que el sistema educativo muchas veces falla, te desmotiva, te obligan a estudiar cosas que realmente no sabes luego qué aplicación puede tener. Entonces ahí ya pierdes la ilusión, te ves obligado a estudiar algo que al final no le ves sentido y me imagino que irá por ese lado, vamos. Bueno, parte de quienes se encargan, entre comillas, no, de quienes se encargan en realidad de posibilitar que no perdamos del todo el contacto con la ciencia son las asociaciones, como en este caso Aranzadi, sí. Que creo que hace una labor muy interesante y además ahora con una vertiente mucho más comunicativa, ¿no? de que solamente sea la pura ciencia, ¿no? ¿Cómo se plantea la comunicación de la ciencia desde Aranzadi y de la astronomía en concreto? Bueno, pues en astronomía en principio tenemos una serie de actividades fijas. Por ejemplo, tenemos los viernes astronómicos en el que explicamos el último viernes de mes el cielo que vamos a ver durante el mes siguiente. Comentamos también las noticias científicas, intentamos poner vídeos así un poco llamativos, impactantes, que vayan saliendo nuevos. Y son para todos los públicos. Está muy bien porque van familias enteras, van padres con hijos, entonces se van enganchando. La verdad es que tenemos un público fijo. Y luego, bueno, poco a poco, cuando podemos también, intentamos hacer actividades para los niños. Intentar traer a más gente que hasta ahora no era lo habitual en Aranzadi. Hay otra cuestión que es fundamental y tenemos aquí al director de la parte de astronomía, con lo cual él nos dirá lo fundamental o no que es. Bien, es verdad que con la meteorología poco podemos hacer. Cuando se nubla y no hay más. Eso teníamos que haber hablado con Margarita Martín, haberlo negociado. Pero sí hay otra parte que sí que podemos hacer mucho los ciudadanos y es otro tipo de contaminación, que es la contaminación lumínica, de la que no se habla mucho, pero que está ahí presente y que en la astronomía es algo fundamental, ¿no? Sí, así es. De hecho, ayer mismo que estábamos en la plaza de Oquendo,
teníamos unos focos delante, que es que yo quería enseñar alguna constelación, a duras penas conseguí distinguir la Osa Mayor, y es que el puntero láser con el que la quería marcar no se veía de la luz, o sea, era imposible ver nada. No, con la luz que teníamos no veíamos más constelaciones. Decía antes que le gustaba observar el cielo a simple vista. Sí. Hemos perdido eso en la ciudad. Para eso tenemos que irnos al campo. Bueno, en Donosti todavía nos queda algún choquito donde podemos ver. Si te vas al Paseo Nuevo, algo puedes llegar a ver, pero claro, hacia el norte solamente. O bueno, yéndote a sitios un poquito más apartados, algo se ve. Desde el centro, de la Plaza Oquendo, por ejemplo, olvídate, no vemos nada. Los planetas, que la gente se sorprendía de que fuesen planetas, de que se viesen planetas a simple vista. No tenemos costumbre de mirar para arriba. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos, el ciudadano de a pie? ¿Qué puede hacer para mejorar esa contaminación lumínica? Hay asociaciones que incluso escriben cartas a los alcaldes. Es decir, oye, estas farolas chupa chups que decíamos antes, ¿no? Esto no se puede poner en la calle, hay que ponerlo de otra manera. Pero ¿el ciudadano de a pie puede hacer algo? ¿Hay alguna manera de presionar un poquito para mejorar la calidad del cielo nocturno? Primero habría que concienciar al ciudadano de a pie, porque ver un edificio todo iluminado y bonito gusta mucho. Entonces, cambiar esa idea cuesta. Así que yo creo que primero había que empezar por educar al ciudadano de a pie y luego ya de ahí que fuésemos todos en masa a protestar a las instituciones. Bueno, y para eso hace falta mucha divulgación, ¿no? Así es. Bueno, pues Virginia García, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por contarnos un poquito de astronomía, de lo que hacéis en Aranzadi, y por supuesto invitamos a que se vayan a la página web de Aranzadi, a que descubran lo que hacen, porque eso al final sacáis los telescopios a la calle, es decir, estáis trabajando para la gente también como aquí, como hoy nosotros a pie de calle, ¿no? Así estamos. Quien quiera se puede acercar, estamos abiertos a todo el mundo y bueno, sobre todo agradeceros la invitación también. Gracias a ti. Venga.